Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio Visión Social Globalizada, el programa de la familia dominicana, como cada semana con ustedes, compartiendo en este programa que ya es una hora reservada y obligatoria. Es decir, si usted quiere estar enterado de lo que está pasando en nuestro país, de las mejores entrevistas de los líderes nacionales, usted tiene que conectarse en este momento de 6 a 7 de la noche a través de Sport Vision a su programa Visión Social Globalizada. Este programa se ve en todo el país a través de las señales de cable, a través de la web, a través de las redes sociales. Así que no hay otra manera de usted disfrutar de un programa hecho para usted. Así que gracias nueva vez a ustedes, amigos televidentes, por la amabilidad de la sintonía en el día de hoy. Así que vamos a comenzar este programa también agradeciendo a los amigos que hacen posible que el programa llegue hasta sus hogares. Los amigos del FOPECON, el Fondo de Trabajadores de la Construcción, Fondo de Pensiones, a todos mis amigos ahí y al Sindicato de Trabajadores, la Federación de Trabajadores de la Construcción también, todos amigos nuestros y compañeros, gracias por apoyar como siempre este esfuerzo. Queremos agradecer a la Superintendencia de Pensiones, señores, que también dice presente y que se mantiene apoyando este tipo de esfuerzo que realizamos los medios de comunicación, en especial el sector laboral. Queremos también, señores, pues decirles que en el día de hoy vamos a empezar este programa inmediatamente con la participación de una persona que se ha destacado en el rol nacional como dirigente sindical, como político, como una persona también que hace comentarios en los medios de comunicación, que participa de manera activa y que es un hombre con una gran preparación. Me refiero al secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, la CNTD. Señores, así que con ustedes tenemos ya a nuestro amigo y compañero Jacobo Ramos, quien, como le dijimos, es una persona con bastante experiencia y con el cual nos une grandes lazos. Queremos inmediatamente darle entrada a nuestro compañero, el invitado del día de hoy. Vamos a ver si estamos listos, señor director, para que entonces, pues, este programa nosotros comencemos, ¿no? Comencemos con el invitado del día de hoy. Aquí vemos, señores, algunas dificultades propias de la tecnología, pero definitivamente que ya estamos en el aire. Vamos a hacer, señor director, una breve pausa para poder darle entrada a nuestro invitado del día de hoy y regresamos de inmediato con el contenido de Visión Social Globalizada. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro satisfecho. Gracias por todo. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN
ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. Muy bien, amigos televidentes, estamos ya de regreso con ustedes y ya tenemos en pantalla al compañero Jacobo Ramos, como le habíamos dicho anteriormente, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Jacobo, ¿cómo estás? Bienvenido a Visión Social. Hacía mucho que no te veíamos aquí en el programa. No, hacía un tiempo, pero de todas maneras, como siempre, Ignacio, gracias por invitarme al programa. Ya es una costumbre cada semana ver este programa en los medios de comunicación y a mí me hacía falta venir al programa ya. Así es, Jacobo, y hay que señalar que no somos principiantes, tenemos ya 11 años haciendo este espacio. Parece que fue ayer, ¿verdad que claro, sí? Ese programa, ya ese programa es adulto casi. Sí, yo comentaba que tú también eres una persona de los medios y que tiene una gran experiencia, la gente está acostumbrada a verte ya en algunos de los programas que tiene la CNTD como medio de difusión de sus ideas y todo eso. Así que mucha gente pues no, además de tu participación como dirigente sindical y político también, pues la gente te sigue, te ve y queremos hablar, Jacobo, un poquito de la situación contigo, de cómo anda el país en materia de COVID. Mira que ese ha sido el tema obligado y es de todos los días de los medios de comunicación. El país, indudablemente que con las autoridades anteriores y las actuales autoridades, ha habido una gran preocupación por la situación que vivimos, los avances. Mira, en el día precisamente de hoy amanecemos con las siguientes estadísticas. Estamos hablando de unos 95.627 casos que tenemos de COVID. Ha habido un total de 1.765 defunciones, casi 1.800 defunciones. Tenemos 27 nuevas, nada más en las últimas 24 horas. 27 muertes, que es demasiado. Ha ido ascendiendo el número de muertos de COVID-19, lo cual es lamentable. Todos los días tenemos que ver, ¿verdad?, con consternación el fallecimiento de algún ciudadano dominicano. Pero tenemos que decir que gracias a Dios también se recupera gente que sale triunfante de esta terrible enfermedad. Tenemos alrededor de 69.519 que se han recuperado, señores, y así sucesivamente. Tenemos en aislamiento 16.000 y pico, en aislamiento domiciliario y casi 8.000 internos en los centros de salud, de los cuales también hay un importante número de personas que han tenido que entrar a cuidados intensivos. Esos son los números rápidos, Jacobo, que tenemos en el día de hoy. Pero, como yo decía, prácticamente todos hemos tenido un ser querido que ha sido afectado por esta enfermedad, un ser cercano, una persona cercana. Gracias a Dios, muchos, los que más cerca de nosotros han estado, han salido airosos. Lo que es importante, nos sentimos, claro, consternados, tristes por la gente que ha fallecido. Pero cuando uno logra que un familiar salga bien de esta enfermedad, eso hace sentir a uno muy bien y agradecido de Dios. Jacobo, yo quería justamente porque en este escenario en el que tú y yo compartimos, el movimiento sindical es un movimiento sindical en donde se logran también llevar a cabo grandes afectos, se construyen grandes relaciones, amistades. Y yo sé, Jacobo,
eso tú tal vez no lo has dicho públicamente, la primera vez que lo dirías, que tú también fuiste afectado de COVID. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué tú sentiste? ¿Cómo afectó la familia, a tus hijos, esta situación? Adelante, Jacob. Mira, realmente lo primero que quiero señalar es que, el tema del COVID es un tema humano, un drama humano, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo entero. Estamos viendo los números, mirando lo que está pasando, por ejemplo, en otros países cercanos a nosotros por el tema de la identidad. El caso de España, que después que había bajado todo el proceso, ahora hay un rebrote que evidentemente está afectando a esa sociedad de manera muy fuerte. Y en el caso dominicano, eso es unas estadísticas frías que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, 165 personas en 6 días. Eso es mucha gente. 135 personas. Y en mi caso particular, decirte que es una enfermedad que no se la deseo a nadie. Yo sobrepasé la enfermedad, gracias a Dios. Pero es una cosa terrible porque tú estás aislado, no estás al lado de tu familia, no estás con tus hijos, tú te sientes totalmente desconectado de la realidad, porque imagínate, confinado a un proceso de recuperación, tú solamente viendo médicos y enfermeras, todo encapuchado de arriba abajo. Evidentemente que es una situación estresante, que no le deseamos nosotros a nadie, a ningún amigo ni a ningún dominicano que pase por esa situación. Yo creo que esta pandemia definitivamente ha sido un trauma para la sociedad, para todas las sociedades del mundo, y evidentemente que en el caso particular mío lo fue. Gracias a Dios lo superé. Sí, yo quería preguntarte, Jacobo, ¿qué tiempo estuviste recluido en un hospital, cuidados intensivos, en confinamiento, diríamos también, cumpliendo con ese protocolo de cuarentena? ¿Qué tiempo estuviste tú en esa situación? Mira, yo estuve 11 días en el hospital. Evidentemente que yo nunca estuve en UCI, ni estuve entubado, nada de eso. Gracias a Dios. Mi panorama médico, o sea, pudiera decir, mi cuadro clínico era de estabilidad, y bueno, simplemente me estaban atendiendo lo que me había originado el COVID, que era una neumonía en uno de los pulmones. Y bueno, por eso me tuvieron que ingresar. Pero yo nunca estuve, como han estado otros pacientes que han estado mucho más graves. Gracias a Dios, la recuperación mía por eso fue tan rápido. Y estuve en mi casa, aparte de los 11 días, unos 6 días recluido, aislado, hasta que saliera la prueba correspondiente que me daban ya definitivamente como liberado del virus. Esa fue la situación en términos personales. Pero los efectos que esta enfermedad está teniendo en la sociedad dominicana, no solamente en términos sanitarios, sino en términos de la economía, son sumamente preocupantes para todo el liderazgo nacional de la República Dominicana. Estamos viendo los efectos, el desempleo que esto ha generado, la falta, la gente está un poco desorientada, y por eso creo, Ignacio, es muy importante lo que el presidente Luis Abinader acaba de iniciar en el día de hoy, que es el contacto con todos los líderes políticos de la República Dominicana, sobre todo con las tres de las fuerzas políticas fundamentales del país. Yo pienso que es importantísimo que ese liderazgo que el presidente tiene en este momento, pues lo ponga en contacto, no solamente con los partidos políticos, sino con los sindicatos, con los grupos sociales, en sentido general de la sociedad civil, para que entre todos tratemos de sacar una estrategia de no solamente enfrentar el COVID, sino sus efectos económicos, que son desastrosos para la República Dominicana. Así es, Jacobo. Justamente, yo quería hacerte esa pregunta y que tú pudieras darnos tu punto de vista. Mira, ciertamente ya lo acabas de hacer. El presidente Luis Abinader ha hecho
no solo una invitación, sino que ha tomado la iniciativa como gobierno de reunirse con todos los grupos sociales, partidos políticos. Sin embargo, Jacobo, nosotros en particular no hemos visto que se haya incluido o se haya dicho cuál es la agenda que tiene el presidente. Se ha hablado de las reuniones con los 3 más importantes partidos políticos. Ha hablado de Leonel Fernández, del PLD, Temístocle Montaz, ha hablado de Guillermo Moreno, por ejemplo. No sabemos todavía los actores que él va a incluir en este diálogo. Sin embargo, a mí me parece fundamental dentro de ese esquema que él defina cuándo y cómo lo haría ese encuentro con el sector laboral, porque entiendo que debe de convocar y hacer una reunión, si se quiere, incluso mucho más específica y más especial con el sector laboral. No solo porque nosotros, ustedes, las centrales sindicales, representan a todos los trabajadores en sentido general, ¿verdad? En sentido general. Sino que muchos de los sindicatos de la salud, enfermeras, etcétera, están organizados en sindicatos a través de las centrales sindicales. Yo entiendo que, obviamente, el sector laboral deberá ser convocado. ¿Cuál es la opinión que tú tienes sobre esto? Mira, yo pienso que sí, que en los próximos días el sector laboral, tal y como lo planteó el presidente Luis Abinader en su campaña, va a ser convocado, inclusive en un primer contacto que nosotros tuvimos con él en una reunión, donde él habló del diálogo nacional que pretende convocar a todos los sectores. Pero yo pienso que también dentro de esa cumbre nacional que se piensa convocar, el presidente tiene que convocar al tripartito por una razón, o sea, aparte de ese diálogo general que se habrá de hacer, donde los grandes temas van a aparecer y el gran pacto tendrá que aparecer para ver cómo salimos del COVID. Pero en el caso del sector laboral, que tenemos una serie de problemas puntuales, como por ejemplo, todos estos despidos y suspensiones que se han producido en la República Dominicana, los programas que ha puesto en marcha el gobierno anterior y este gobierno ha continuado, que terminan en diciembre, el impacto que eso va a tener en el doble sueldo de los trabajadores que están suspendidos y los que han sido cancelados, el tema de la seguridad social, que sigue siendo un tema muy grave para nosotros, porque hay que recordarle a la población que el 15% de los ingresos de la seguridad social, señores, han bajado de manera brusca en este momento como resultado de la crisis. Entonces yo pienso que el desempleo que ha generado toda esta situación, la pequeña y la mediana empresa, cómo está impactada, hasta los programas de formación técnico-profesional están impactados por esta crisis. Yo pienso entonces que el gobierno debería tener un diálogo con los sectores laborales, el sector empresarial específicamente y el gobierno, para hablar de la situación. Porque también el salario en la República Dominicana, su poder adquisitivo se ha reducido como consecuencia de la crisis que ha generado en términos económicos el COVID-19. Todo se ha disparado, los ingresos se han reducido y el costo de la vida se ha disparado. Ha habido una especie de inflación y aumento de todos los precios de primera necesidad, y eso obliga a que nosotros nos sentemos, porque en algún momento habrá que hablar, como lo dijo el presidente, del tema del aumento de los salarios de los trabajadores en el momento de esta crisis, para que puedan de alguna manera seguir sorteando esta crisis que tenemos sanitaria, que ha impactado de manera definitiva en un tema económico. Y que evidentemente el país, déjame decirte algo, Ignacio, está impactado por el tema de que las remesas que envían los dominicanos, que también están siendo afectados en cada uno de los países donde están también afectando la economía del país. Entonces yo pienso que en este momento deberíamos tener ese diálogo para ver de qué forma se buscan formas creativas de que se pueda facilitar el que los trabajadores puedan atravesar esta situación sin mayor trauma para ellos y para su familia. Indudablemente, Jacobo, yo creo que coincido contigo
el presidente Abinader y las autoridades actuales deben de tratar de escuchar al movimiento sindical, tener un acercamiento y realizar un diálogo muy específico, muy especial, porque son muchos los temas. Indudablemente, tú señalabas, por ejemplo, el tema de la salud, la seguridad social. ¿Qué te parece a ti la medida tomada por el actual gobierno, el ministro de Trabajo, el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, a ver el Consejo, de establecer que el seguro, no sé si las empresas lo harían, me gustaría escuchar tu opinión, si a través de las empresas o si ese costo lo cubriría el gobierno, pero mantener el compromiso de la seguridad social con todos los trabajadores suspendidos. Porque por un lado está el tema de las pensiones, como tú señalas, pero también por el otro lado está el tema de la salud. ¿Cuál es la opinión que tú tienes sobre la medida que recientemente, mediante una resolución, acaba de tomar el Consejo de la Seguridad Social? Mira, esa medida la tomaron a inicio de la crisis sanitaria, cuando se comenzaron a despedir y a suspender a los trabajadores. Y ahora lo que ha hecho es que se ha extendido la medida y nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso, porque los trabajadores tienen que seguir asistiendo a los centros de salud, sobre todo ahora, y deben tener la posibilidad de presentar el seguro en cada una de esas consultas médicas que van a hacer. Sin embargo, hay que señalar que también eso está generando un impacto negativo en las reservas técnicas que tiene los fondos de la seguridad social. Y por eso digo que es preocupante lo que está pasando y deberíamos sentarnos de manera particular. O sea, nosotros creemos en el gran diálogo que va a convocar el presidente, pero ahí se van a tocar temas en ese gran diálogo que son de interés general de la nación, de cómo sobrepasar la crisis en sentido general. Pero en materia laboral, yo creo que el presidente debería convocar un mini diálogo donde estén los empresarios, los trabajadores y el propio gobierno a través del Ministerio de Trabajo, para que ahí puntualicemos temas que son detalles en el aspecto laboral para poder seguir desarrollando el programa de cooperación, de manera que los trabajadores, en su mayoría suspendidos o cancelados, señores, no se vean afectados en sus derechos. Nosotros pensamos eso e insistimos en que eso se haga y le hacemos un llamado a través de este programa al presidente Luis Abinader para que así lo haga. Porque déjame decirte una cosa, en un acuerdo general, en un diálogo general se tratan muchos temas, pero los trabajadores, la situación de los trabajadores, que es situación de día a día, de salario, de quincena a quincena, señores, son temas que ahorita en diciembre lo vamos a tener encima. Entonces hay que ir previendo toda esa situación para ver de qué manera nosotros le sacamos una conclusión puntual y podamos ayudar a esa gran masa de trabajadores que está en estos momentos afectada por la pandemia y también por la crisis económica generada por ella. Pues justamente, Jacobo, yo quisiera que pudiéramos abordar dos aspectos de esta situación que tú estás planteando. Y claro, obviamente tendremos que hacer una breve pausa para cumplir con los compromisos que tenemos con nuestros patrocinadores. Sin embargo, voy a dejar sobre la mesa dos aspectos que tienen que ver con la crisis general, con la pandemia, la crisis económica, pero también con la situación que están viviendo los trabajadores y que de alguna manera, pues algunas personas también han llevado a cabo, y muchos lo hicieron como una manera de ganar simpatía política en un proceso de campaña política, que es el tema de los fondos de pensiones. Algunos trabajadores, organizados o no, estimulados por esos políticos, a veces demagogos, si se quiere, o no sé, si motivados por muy buenas intenciones, han planteado de que a los trabajadores se le entreguen el 30% del dinero que tienen guardado para su pensión en este momento para paliar la crisis. Me gustaría que tú opinaras sobre esa petición, un proyecto que de hecho se sometió de ley y que el Congreso todavía lo tiene sobre el tapete, es decir, que no ha sido cerrado el tema. Me gustaría que tú hablaras sobre este tema, pero también me gustaría preguntarte a ti sobre el escándalo que se ha desatado precisamente en este momento, luego de algunas auditorías que está haciendo el gobierno actual en materia de asistencia social. Ha surgido una denuncia
especialmente del encargado del gabinete social y la propia el gobierno central, la vicepresidenta también de la República, etcétera, donde han dicho que existe una mafia donde los trabajadores, más de 100,000 trabajadores, han sido quizás incluidos por un lado en un programa que no lo necesitaban, pero por otro lado, dicen también, muchos trabajadores han denunciado que tienen meses que no cobran ese dinero, aunque están, según el gobierno y el gobierno actual y el anterior, se le estaba depositando el dinero. De ser esta situación real, ¿tú crees que, en primer lugar, obviamente el gobierno deberá realizar una investigación, las actuales autoridades, para determinar quiénes son los culpables? Pero, ¿entiendes tú que sería prudente entonces que el gobierno restituya ese dinero que esa familia no han recibido porque se lo han robado, que alguien se lo robó, no sabemos quién? Me gustaría escuchar tu opinión sobre esos dos temas, pero déjalo para cuando regresemos de la pausa. Unos minutos y estamos de regreso con nuestro programa, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Ok, amables televidentes, vamos a una breve pausa y continuamos con su espacio Visión Social Globalizada. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro satisfecho. Gracias por todo. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro. Muy bien, amigos televidentes, ya estamos de regreso en este programa Visión Social Globalizada y tenemos a Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Jacobo, habíamos hablado de dos temas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por el primero de ellos, que es el relacionado con, habíamos dicho, el tema de, si me pones sobre la mesa, ¿verdad? Tenemos el último tema, fue el tema de los programas sociales, ¿verdad? Y el otro tema, que me parece que tú lo tienes ahí en la mano, me gustaría que tú ambos temas, no importa el orden, pero lo puedas tocar. Mira, lo primero que quiero señalarte con respecto al tema de los fondos de pensiones, y esto ya es reiterativo por parte de nosotros, yo diría que políticos populistas
sabes que hay políticos que les gusta congraciarse con la población de manera general, pero sobre todo con la población trabajadora, que es bien amplia. Entonces, en momentos electorales habían planteado que se le entregara el 30% de los fondos ahorrados a los trabajadores. Nosotros dijimos, bueno, no estamos de acuerdo con eso. Primero porque el tema de los fondos de pensiones, la ley establece que son exclusivos para la pensión. O sea que cuando el trabajador se retira, recibe entonces esos fondos de pensiones para su retiro. Eso es programada, de manera programada. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros hemos dicho, bueno, de los miles de millones de pesos que han generado las administradoras de fondos de pensiones en ganancias, ¿por qué no se establece a través de una ley, como estaban planteando los legisladores, un bono para que los trabajadores puedan de alguna manera compensar la crisis por la que están atravesando? Oye, un bono, pero un bono no reembolsable y que no toque los fondos ahorrados por los trabajadores. Sin embargo, me sorprende que esos legisladores no asuman esa propuesta, porque esa propuesta no va a perjudicar a los trabajadores ni su fondo, sino las ganancias que todo el país sabe que ha habido un debate crítico de manera general hacia la administradora de fondos de pensiones por las ganancias que ellas han obtenido como resultado de administrar estos fondos, que nosotros hemos señalado y seguimos señalando que son ganancias fuera de lo normal, porque cuando la rentabilidad que generan estos fondos, tú haces el análisis, se traduce en poquita rentabilidad para los fondos de pensiones, pero mucha ganancia en diversas comisiones que tenían las administradoras de fondos, que luego se modificó, pero que resulta que la modificación es peor que lo que las comisiones que tenían anteriormente. Ahora ellas van a ganar más dinero, porque ahora el 0 que sé yo cuánto por ciento establecido en tres tramos va a representar mucho más beneficio, porque el dinero que se va a grabar es todo el dinero que tengan que estén en los fondos, y de eso es que se le va a dar el porcentaje a las administradoras de fondos. O sea, que haciendo un cálculo se ha determinado que van a ganar más dinero. Entonces de ahí se les puede dar un bono. ¿Por qué no lo establecemos por ley? O podemos establecer un bono a futuras ganancias de las administradoras de fondos de pensiones. Pero no, porque no se quiere, bajo ningún criterio, chocar con el sector financiero de la República Dominicana, que en definitiva es el dueño de las administradoras de fondos de pensiones de la República Dominicana y la beneficiaria final de eso. Pero el devolver el 30%, no lo digo yo, lo dicen los economistas que son sabios en la materia, han dicho que eso generaría niveles de inflación importantes en la República Dominicana, pero también han hablado de que los fondos de pensiones, como tú lo sabes, Ignacio, y lo sabe la mayoría del resto del país, están en papeles en el Banco Central, la mayoría en instrumentos financieros que se compran, y ese dinero lo tiene el gobierno central, que ahora, sumado a esta crisis que existe generada por el COVID, la liquidez también es un problema. O sea, no sabemos si ese dinero está ahí disponible para poder devolver ese 30% que plantean estos políticos. O sea que la posición nuestra definitivamente es que no. Si se quiere un bono, ganancia, eso para solventar. Ahora, ¿quién tiene que desarrollar programas que beneficien a los trabajadores en momentos de la crisis? Señores, ¿quién es que tiene que hacerlo? El Estado, a través de los diversos mecanismos que tiene, porque para eso es que los trabajadores y el resto de la población pagan impuestos al Estado, para que cuando se presente una crisis, entonces el Estado, a través de programas y de servicios, le garantice que van a estar bien y que no van a sufrir traumas en esta coyuntura. Entonces yo pienso que eso es un populismo demagógico de parte de algunos políticos. Muchos trabajadores no entienden el tema, inclusive me han catalogado a mí, me han acusado de que yo estoy de parte de las administradoras de fondos de pensiones, cuando eso es mentira, porque todo el mundo sabe que si hay una organización que ha denunciado de manera permanente que el sector financiero de la República Dominicana es el único beneficiario del sistema de la seguridad social, ha sido nuestra central. Entonces, yo
quería precisar eso. Con respecto a la segunda pregunta. Perdón, Jacobo. Ignacio. Jacobo, Sí. un Sí. minuto. Dígame. Antes de que entre esa parte, Sí. yo quiero dejar claro esto último que tú acabas de decir, porque es la parte que a mí Sí. también más me preocupa. Nosotros también jugamos el rol de dirigente sindical, pertenecemos a una central sindical, representamos trabajadores, aunque estamos en los medios de comunicación, representamos trabajadores y todos los días vemos las inquietudes, las llamadas, los comentarios de compañeros que han, si se quiere, malinterpretado todo esto, que han entendido solamente la parte que más simple, mi 30%. Entonces, claro, los sindicatos se oponen a eso. Lo que queremos decir, Jacobo, y dejar claro es, en ningún momento ustedes se oponen que los trabajadores sean asistidos de ese dinero, pero que sea de las ganancias. Claro que no. Que sea de las ganancias. Que la ley que se establezca sea de las ganancias, no del ahorro de los trabajadores, porque entonces lo que estaríamos es poniendo a los trabajadores a pagar la crisis que tenemos en el país. Exactamente. Y muy bien, la parte más débil no puede solventar la crisis. Lo que tienen que aportar para que la crisis sea menos lesiva a la clase trabajadora son los que más tienen, los empresarios que tienen que asumir una parte de toda esa plusvalía que ha generado el trabajador, y los gobiernos, que para eso es que cobran impuestos a la población en general. Ok, está aclarado claramente, bueno, obviamente, que los sindicatos no se oponen, está claro que los sindicatos no se oponen a que los fondos, las ganancias de los fondos de pensiones se puedan utilizar para asistir en este momento de crisis de pandemia a todos los trabajadores. Sin embargo, el proyecto de ley pues no busca eso, y creemos que sí debemos de pedirle a nuestros legisladores que legislen, pero a favor de los trabajadores, no en contra. Porque definitivamente que esta ley no va a apoyar, va a perjudicar el sistema financiero, pero también va a perjudicar a los propios trabajadores. Bueno, no, así es. Bueno, la otra pregunta que tú me decías, así es. La otra pregunta que me hacía era el tema de los programas y el fraude que se ha denunciado. Mira, yo pienso que más que denuncia, lo que el país necesita es que si el gobierno, cualquiera que fuere, detecta que hay un fraude en una determinada área del gobierno, lo que el gobierno tiene que hacer es investigar, porque para eso tiene todos los mecanismos de investigación del Estado. Y entonces, una vez compruebe cuál es la mafia que existía, a los responsables de encabezar esa mafia, que sean llevados a la justicia. Porque con denuncia no hacemos nada. O sea, tú denuncias que hay un fraude, pero bueno, y lo denuncia el gobierno. El gobierno, lo que le compete al gobierno es combatir el fraude, es usar los mecanismos que tiene el Estado para perseguir el delito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, los responsables de ese fraude, sean, aunque hayan personas de bajo, de alto, de rango medio involucrados, es llevarlo a la justicia, y que la justicia entonces establezca las sanciones que le correspondan a los que han infringido la ley. Ese es mi criterio, pero no basta con una denuncia, basta con una investigación que se haga, de ser cierto, porque fíjate que entonces lo que entramos en un debate político. Ya el gobierno anterior entró en escena y dijo, eso no es verdad. Eso, nosotros hicimos la selección de las personas que participaban en ese programa de manera eficiente, y lo hicimos con mucha responsabilidad. Entonces, ¿en qué se convierte? En un circo mediático que no resuelve ningún problema. Entonces, los dominicanos y dominicanas, en medio de esta crisis que hay en la República Dominicana, lo que menos necesitamos es un circo mediático. Lo que nosotros necesitamos es que si alguien cometió algún acto de corrupción, bueno, que sea llevado a la justicia, como establecen las leyes. Pero no hacemos nada con estar convirtiendo esto en un circo de carácter político, en un tú me dices, yo te digo, porque eso no arroja evidentemente que ningún resultado positivo. Yo creo que lo más importante es que las autoridades en cualquier caso hagan las auditorías que correspondan y hagan los mecanismos que corresponden, y entonces que esas auditorías se traduzcan en resultados concretos para no dañar reputaciones, porque recuérdate que todo el mundo tiene derecho al buen honor, tiene al buen nombre, como se dice. Entonces, si usted comienza a acusar a una persona sin usted hacer la investigación de que cometió un fraude, cuando la investigación se haga y entonces resulta que esa persona no es responsable de nada, pero ya en la población queda la sensación
de que esa persona es responsable de algo malo y su reputación queda manchada. Yo creo que eso no es bueno ni para los que salieron ni para los que están, porque ellos en algún momento saldrán. Jacobo, la última parte de la pregunta me refería a si tú entiendes, eso me surge a mí de repente, ¿no? Una inquietud. Es decir, y a estas personas que debieron recibir ese dinerito, que le hacía tanta falta, que alguien se lo robó, ¿verdad? Y que entiendo igual que tú que debe de condenarse y perseguirse a cualquiera que sea culpable de todo esto, no importa el nivel que tenga político. Ahora, lo que quiero decirte, Jacobo, es, ¿entiendes tú que el gobierno debería restituir ese dinero que nunca llegó al bolsillo de la familia de esas personas? Bueno, mira, como siempre, yo voy a estar siempre de acuerdo que el trabajador que haya sido afectado, evidentemente le sea restituido el dinero para que pueda resolver su situación en particular, porque realmente es que la situación económica de los trabajadores es muy difícil en este momento. Si se comprueba que esa persona no ha recibido ese dinero y se le puede resarcir, pues estaríamos totalmente de acuerdo en que se le tome en cuenta y se le incorpore al programa y se le paguen lo que tenga atrasado. Pero las personas que están jugando con el COVID-19, con esta crisis sanitaria, que eso es un crimen, señores, deben ser llevados, si de ser cierto, reitero, deben ser llevados a los tribunales de la República y condenados de manera definitiva, porque en medio de una crisis como esta, yo creo que a nadie se le puede ocurrir, digo, nunca debe ocurrírsele cometer delitos, pero en medio de una crisis como la que tiene el país, donde hay mucha gente pasando hambre, pasando trabajo, que no tienen, señores, para terminar su día, hacer ese acto es algo abominable. Yo creo que eso obviamente tiene que ser condenado de manera eficaz. Así es, totalmente criminal, así es. Me parece muy atinada tu opinión, Jacobo. Yo quisiera, obviamente, también preguntarte, y esta respuesta me la da después de la pausa, pero quisiera preguntarte, en términos generales, Jacobo, tú como líder político, líder sindical, dirigente social de toda la vida, y una persona que obviamente tampoco se te puede señalar a ti como, independientemente de que todos jugamos un rol político, pero como una persona que ha estado haciendo oposición a ningún partido, ¿no? Tu rol y el de los dirigentes sindicales es sencillamente, pues, actuar en defensa de los derechos de los trabajadores, de la sociedad, de las personas más humildes, ¿verdad? Más pobres. Y no importa el gobierno que esté, las cosas buenas se apoyan, las cosas malas se critican. Y ese ha sido nuestro rol. Yo te conozco toda la vida y lo has hecho bastante bien. Entonces, mi pregunta, Jacobo, es, ¿cuál es tu opinión en términos generales sobre las principales designaciones que ha hecho el presidente Luis Abinader en varios ministerios e instituciones que son importantes y muy sensibles al ámbito social? Sé que ha habido gente incluso designada muy allegada a nosotros, al movimiento sindical. Tú podrás hablar de todos estos casos. Amigos del sector empleador también, que han sido designados en diferentes posiciones. ¿Cuál es la opinión que tú tienes, incluyendo la designación en el Ministerio de Trabajo hecha por el nuevo presidente Luis Abinader? Al regreso de la pausa, pues me das tu opinión para que la gente tenga una idea, ¿verdad? De cuál es la expectativa que tenemos el movimiento sindical sobre el nuevo gobierno. ¿De acuerdo? Muy bien. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad
ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro satisfecho. Gracias por todo. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro. Muy bien, amigos televidentes, ya estamos de regreso en su programa Visión Social Globalizada y como saben, estamos conversando con el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, Jacobo Ramos, presidente también de la Federación de Zona Franca más vieja de la República Dominicana, la mamá de las federaciones, ¿verdad? De Zona Franca. Así que, Jacobo, con tantos años que tú tienes de lucha, ¿verdad? Y de experiencia política y social, ¿cuál es tu opinión sobre estas designaciones? Mira, yo pienso que las designaciones en sentido general son designaciones. Felicitar al presidente de la República porque tomó en cuenta una líder sindical, amiga nuestra. En este caso es Mayra Jiménez, que fue designada como ministra de la Mujer, una persona muy cercana al movimiento sindical. Creo que eso es positivo. Yo no quiero hacer juicio de valor de ninguna designación porque pienso que a cualquier persona que es designada en una función pública hay que dejar que desarrolle sus actividades y entonces a partir de algún tiempo que haya transcurrido, ver todo lo que ha hecho, entonces podemos entrar en evaluar el desempeño de esa persona. A mí me parece que todos los dominicanos y dominicanas tienen derecho a ser designados en un puesto público, lo que hay que evaluar su nivel de desempeño posterior. Pero con respecto a lo que tú decías en el comentario anterior, mira, yo pienso que los dirigentes sindicales lo que tenemos es que jugar nuestro rol. Si el gobierno hace algo que es positivo para la población, hay que reconocerlo. Claro, si toman una medida o pretenden tomar una medida que de alguna manera lesiona los intereses de la clase trabajadora dominicana o por igual a la sociedad dominicana, evidentemente que el papel del dirigente sindical, sea de cualquier nivel que sea, es hacer la crítica correspondiente al gobierno, porque siempre dentro del marco de la sensatez y de lo que establecen las leyes, claro, y hacer la denuncia que corresponda, porque ese es el rol que nosotros tenemos que jugar. Pero claro, tiene que ser, nosotros somos gente que creemos en la democracia, yo pienso que tenemos un gobierno que fue electo de manera democrática, y que sus características, por lo que he visto que hasta ahora ha hecho el presidente Luis Abinader, sobre todo en esa vocación de convocatoria de diálogo que desde el principio en la campaña y ahora como gobierno, él ha estado planteando, a mí me parece que es un gobierno democrático. Entonces, yo prefiero esperar un tiempo más para hacer algún tipo de evaluación del desempeño de los funcionarios que ha designado el presidente Luis Abinader, que hasta ahora me parece que son dominicanos y dominicanas, todos muy bien preparados y que van a ejercer una función en función de esa capacidad que tienen y de esa formación. Y esperemos que por el bien del país lo hagan muy bien. Muy bien, muy interesante tu opinión, Jacobo. Indudablemente estoy de acuerdo contigo. Hay gente que fue designada con muy buen perfil, con muchas capacidades, otros no tanto tenían el perfil para algunas de esas designaciones, que como tú dices, obviamente tampoco lo vamos a sacrificar
sin todavía haber desempeñado su función, ¿no? Y saber cómo lo hizo. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, también hay que señalar que la gente, pues, ciertamente ha valorado muchas de las designaciones. Por ejemplo, en el caso de la justicia, el gobierno designó 2 mujeres como rostro del gobierno en esa justicia. Llámese a la doctora Germán Brito y a la doctora Jenny Berenice, lo cual, pues, de Jenny ya sabemos en el Ministerio Público su rol y mucha gente lo valoró cuando pasó por la Fiscalía del Distrito Nacional. En el caso de la doctora Germán Brito todavía estamos por ver, como tú dices también, porque también su rol en aquel momento como magistrada de la Suprema y al final un poco encontrada en términos políticos, pues uno podría decir que todavía uno no sabe en este nuevo rol cómo va a ser su desempeño. Sin embargo, en principio la gente ve como con visto bueno estas 2 designaciones. De hecho, aprovecho para señalar que en el día de ayer, pues, la magistrada Germán Brito, Procuradora General de la República, se reunió con la familia de la niña que desapareció. Un caso, Jacobo, doloroso, que ha afectado a toda la sociedad dominicana. ¿No? Pero que esperamos que ciertamente pues, hay una respuesta contundente de parte de las autoridades. Bueno, no se puede. La doctora Germán Brito tiene una trayectoria ejemplar en la República Dominicana. Nosotros creemos que ella puede desempeñar ese cargo de manera eficaz, eficiente, por su capacidad y por su independencia, que inclusive la ha tenido desde que era jueza de la Suprema Corte de Justicia, en su trayectoria histórica en la República Dominicana. Pero yo pienso que sí, que hay muchos dominicanos y dominicanas también que son honorables y que también tienen una gran trayectoria en el país, que pueden desempeñar cualquier tipo de cargo en que se le designe. Yo pienso eso y yo reitero, prefiero esperar ver el desempeño de las personas que han sido designadas para después evaluar su desempeño, porque a veces uno tiene muchas expectativas sobre una persona y luego entonces ve que esa persona no llenó esas expectativas, y sin embargo a veces hay personas que uno no tiene ninguna expectativa y resulta que es una persona que desarrolla una labor en que toda la sociedad tiene que reconocer, Ignacio. Así que yo prefiero esperar, vamos a ver qué pasa, vamos a darle al gobierno los famosos 100 días que se le dan a los gobiernos para ver cuál es su trayectoria. Yo reitero, hasta ahora a mí me parece que las ejecutorias que el presidente está poniendo en marcha son positivas para el país y tenemos que ver. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, Jacobo. Gracias por tu opinión sincera, como siempre. Bueno, el tiempo ya se nos ha agotado, de verdad que sí. Son tantos temas que nosotros tenemos muchas veces que hablar dentro. Y es inagotable. Hay tantos detalles que tienen que ver con el ámbito laboral, pero como siempre, vamos a estar siempre abiertos a que tú puedas participar con nosotros en este espacio. Me gustaría que finalmente tú pudieras dirigirte a la clase trabajadora, a la sociedad dominicana, en términos generales, de que, de verdad, tu opinión sobre la situación que está viviendo el país y cualquier recomendación también. Bueno, el llamado a todos los dominicanos y dominicanas a que seamos prudentes en medio de esta pandemia que estamos atravesando en el país y de la propia crisis económica, que seamos sumamente prudentes, que obedezcamos las medidas sanitarias que está tomando el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública y que, señores, esperemos que podamos sobrepasar esto lo más pronto posible. Pero vamos a estar en la expectativa para que todos los trabajadores y trabajadoras del país al final de este año pues no sean perjudicados esperemos que los empresarios pongan de su parte y que el gobierno también complemente los programas para que los trabajadores puedan cerrar el año con los recursos que necesitan para terminar este año. Nosotros vamos a seguir empujando eso. Los trabajadores pueden estar seguros de que vamos a estar pendientes y atentos a todas las medidas que se tomen en relación a esto para garantizar que los y las trabajadoras del país tengan su final de año asegurado como debe ser. Muchísimas gracias, Jacob, por la amabilidad de, como dije, tu participación en este programa.
Gracias por estar con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, les agradecemos muchísimo también la amabilidad y la sintonía. Como cada semana, este programa, usted lo está viendo en vivo de 6 a 7 de la noche, cada jueves, y los sábados de 11:30 a 12:30 de la madrugada. Usted puede ver la repetición, además de los medios electrónicos. Así que, Jacob, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias a ti, Ignacio. Un gusto verte. Igualmente, cuídate. Bye.